Ustedes no se imaginan la bendición que es poder compartir la palabra del Señor. De verdad que es un compromiso tremendamente grande, es una responsabilidad tremenda el compartir la palabra del Señor, es un privilegio, de verdad, que tener este tiempo. Este sermón lo he titulado El Espíritu Santo. Yo creo que hay veces que muy poco conversamos o hablamos, compartimos respecto de este hermoso ministerio que es el ministerio del Espíritu Santo. Les pido que se pongan de pies y vamos a leer unos versículos que es para argumentar y poner en contexto, ¿no es cierto?, este sermón. Y vamos a ir a Juan 14. Juan capítulo 14, del versículo 15 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Vamos a ir a Hechos 13. Hechos 13, si lo pueden buscar en sus Biblias, me dicen amén. Se me perdió el papelito que tenía aquí. Hechos. Ya, se me salió el papelito, vamos a buscarlo. Acá está. Hechos 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cierne, Manén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, por favor pongamos atención a esto, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Amén. Y vamos a ir a Corintios 12, así que no se me han perdido los papelitos. Corintios 12. Primera de Corintios 12. Dones espirituales. Y la palabra del Señor dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Atención con eso. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5, 16 al 26, pero ese para que lo busquen ustedes en sus casas, ¿ya? Vamos a orar para recibir esta hermosa palabra. Inclinen su cabeza. Padre amado, te pido, Señor, que este día sea un día de bendición, que me permita, Señor, hablar tus palabras, que no sea el hombre, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando la vida de cada uno de los que está presente el día de hoy, Señor. Padre, es importante este poco tiempo, Señor, que te damos, aprovecharlo, Señor, aprovecharlo para crecer, para aumentar, para fortalecer nuestro espíritu. Te pido, Señor, que obres en la vida de cada uno, que ablandes sus corazones, que abras sus mentes, para que esta palabra entre, cale lo más profundo y se haga vida en cada uno de ustedes. Señor, te lo pedimos en el hermoso
y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, tomen sus asientos, por favor. Gracias. El estudio de la persona del Espíritu Santo constituye uno de los pilares más delicados de la teología cristiana, de verdad. No existe, de verdad que no existe área donde el creyente moderno no incurra en más errores que en su comprensión respecto al Espíritu Santo. La tendencia humana ha sido históricamente intentar subordinar lo divino a lo emocional, lo eterno a lo circunstancial y lo soberano a lo subjetivo. La Escritura denuncia abiertamente la inclinación humana a confundir la obra del Espíritu de Dios con impulsos, emociones, tradiciones humanas, incluso a deseos personales. Vamos a profundizar este tema durante el sermón. En ciertos sectores se proclama que el Espíritu Santo está donde hay exageración emocional y no está donde hay orden, sobriedad, reverencia, quietud. Así el hombre se adjudica el derecho a definir con ligereza y de verdad, con ligereza, dónde obra Dios. Hermano, este sermón busca, en cierta forma, restaurar la mirada bíblica, desmontar errores doctrinales y reorientar la comprensión del creyente hacia la verdad revelada. El Espíritu Santo es Dios mismo, es Dios. Y su obra es soberana, es santa y absolutamente independiente del sentir que tengamos. Es independiente. Nos falta tanto comprender del Espíritu Santo. ¿Saben, hermano? El Espíritu Santo es tan sublime. Hay tanta paz en el Espíritu Santo. Hay tanta tranquilidad en Él, que a veces sobrevaloramos esto. Hermanos, debemos comprender a la persona del Espíritu Santo, su naturaleza, su voz y su carácter. Vamos a Juan 14. A ver si me acompañan, por favor. Juan 14. Juan 14 del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús se despide de sus apóstoles, en esa oportunidad, Él levanta una frase que a veces nos hace pensar, porque Él dice que convenía que Él se fuera para que Él viniera. Los apóstoles quedaron desconcertados porque se suponía que Él estaba diciendo a ustedes, hermanos, les conviene que yo me vaya para que venga Él, el Espíritu Santo. Obviamente que como seres humanos nos acostumbramos a otras personas, ¿verdad? A estar junto a Él. Los apóstoles se acostumbraron a estar junto a Cristo y les dolía el hecho de que Él se fuera. Pero en su inmensa sabiduría, Cristo sabía que estaba dentro de un cuerpo, estaba limitado, y Él quisiera de corazón, de verdad, poder estar en cada uno, pero no podía, su estructura, su cuerpo, porque Él fue 100% hombre, fue 100% Dios, pero también era 100% hombre, y estaba limitado, sujeto a un cuerpo. Entonces Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque venía el Consolador. Cristo lo llama otro Consolador. Él no... Escuchen las palabras, porque son muy profundas. Cuando se escribe la Biblia, se escribió en griego koiné. Ese griego era... Yo creo que Jesús buscó el momento exacto para poder... O el Señor encontró el momento exacto para escribir la Biblia dentro con esas palabras griegas, porque son muy profundas. Entregan más conocimiento, entregan más verdad que nuestro vocabulario hoy en día. Cada palabra tiene un significado profundo y especial. Cuando Él dice otro Consolador, en griego es alón parakletos. Alón parakletos. Ese término alón se refiere a otro, pero a otro de similares características, no inferior, no menor. No sé si me está logrando entender. El Consolador que venía era de la misma sustancia que Cristo, la misma sustancia que Dios. No era inferior, era Dios mismo. Por eso Jesús dice otro Consolador, igual que Él. Era otro, pero igual que Él. Allí vemos la Trinidad del Señor. Término que indica igualdad esencial, no inferioridad. Ese es el término alón. Por definición bíblica, el Espíritu Santo piensa. Por eso lo vamos a considerar como una persona. El Espíritu Santo piensa, como dice Romanos 8:27. El Espíritu Santo decide, como dice 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo enseña, como dice Juan 14:26. El Espíritu Santo entristece cuando el hombre peca. La palabra lo dice, cuando nosotros pecamos, el Espíritu del Señor se entristece. El Espíritu Santo habla, como en Hechos 13:2. El Espíritu Santo testifica de Cristo. Al objetivo, testificar de Cristo. Estos atributos dan cuenta de una persona divina, no de una fuerza impersonal, no de una energía manipulable, no de un ambiente, y menos de un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros. A veces sentimos alegría, al rato ya se nos pasó la alegría. El Espíritu está ahí, es constante, siempre. Debemos hacer estas correcciones doctrinales necesarias. ¿Para qué? Para rechazar la reducción del Espíritu Santo a impulsos emocionales. La asociación del Espíritu únicamente con manifestaciones espectaculares. Y vaya que hay iglesias hoy en día que hacen cosas espectaculares. La idea de que el Espíritu depende del entorno, de la atmósfera humana. Oye, aquí no hay atmósfera, aquí no está el Espíritu. Cuidado, cuidado. Utilizarlo como herramienta para validar ideas personales, y eso sí que es terrible. Y eso es muy común en la iglesia actual. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. La iglesia debe tratarlo con reverencia, no con manipulación emocional, como actualmente se hace. El Espíritu Santo es soberano. Él dirige, Él llama, envía según su voluntad. Como en Hechos 3, como en Corintios 12. En Hechos 13, una de las escenas, a mí me gusta cuando leo la Biblia, me imagino en mi mente, y me hago toda esa película y toda esa imagen. Una de las escenas más puras de acción del Espíritu Santo revela cómo el Espíritu Santo, no estoy hablando de la persona de Cristo, el Espíritu Santo
irrumpe en la agenda humana. Él mismo, en Hechos 13, el Espíritu, Él mismo, con voz audible, escoge a Bernabé y a Saulo y dice que los separen para la obra. No fue por preferencia humana, sino por decreto divino. Fue el Espíritu Santo que obró ahí. Él dispuso, Él decidió, Él habló. Es una persona, la persona del Espíritu Santo. Es Dios. Hermanos, la iglesia no decide qué quiere hacer. Es el Espíritu de Dios el que decide qué quiere hacer con ella. La Biblia declara con claridad absoluta: el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad. Sin embargo, encontramos muchas desviaciones doctrinales, hermanos, actuales. Y esto a lo mejor les va a incomodar lo que voy a decir, pero hay que decirlo, porque esta es una verdad de la iglesia actual. La frase "Dios me dijo", ¿la hemos mal utilizado en la iglesia? Qué falta de respeto somos. Usada como escudo para decisiones personales, carente de base bíblica. El Espíritu me mostró, dice otro. Cuando lo que el supuesto Espíritu reveló contradice a la Escritura. Entonces, con esas frases quieren validarse delante de la iglesia. Personas que declaran dónde está o no está el Espíritu. Ah, no, aquí no está el Espíritu del Señor. Acá sí. Por decisiones de nosotros, por favor. Seamos humildes. Seamos respetuosos de Dios. Basándose en su percepción emocional, no en discernimiento doctrinal. Y aquí quiero argumentar, porque estos días conversaba con mi hermano. Yo tengo un hermano que es músico, y él hace música para el Señor. Entonces, yo un día subí un estado con una canción hecha por IA, por inteligencia artificial. Entonces mi hermano, como buen fariseo, rajó vestiduras. Entonces me dice: pero ¿cómo eso? Yo estoy en contra de la inteligencia artificial, va a ser lo que el gobierno mundial va a utilizar para controlar a las personas en el fin de los tiempos. Y yo le dije: no te voy a responder nada, te voy a responder después de un tiempo, voy a pensar lo que tú me dijiste. Y ha llegado esta palabra a mi corazón respecto de cómo creemos a dónde está el Espíritu Santo. Con tanta soltura de cuerpo decimos: aquí está el Espíritu, acá no está el Espíritu Santo. ¿Saben? Yo utilizo mucho la inteligencia artificial en mi trabajo, me ayuda mucho. De verdad que ha sido el mejor compañero de trabajo que tengo. Pero es una herramienta. Es una herramienta. Allí no hay espíritu, no hay alma, es una herramienta. Hubo un hombre detrás de quien creó esa canción, un hombre detrás, que le pidió al algoritmo esto y le entregó insumos para que el algoritmo produjera esto. En ese corazón de ese hombre, por supuesto que estaba el Espíritu, porque el Espíritu dice que está a donde se ensalza el nombre del Señor.
Entonces nosotros tomamos nuestras propias decisiones y decimos, no, aquí está el Espíritu Santo, no, acá no está, en esta iglesia está porque están aquí todos saltando, acá no, porque están todos callados. ¿De verdad que tenemos una soltura de cuerpo para referirnos a la persona del Espíritu Santo? Y de verdad no consideramos el trasfondo de nuestras palabras. Debemos tener precaución de las emociones. Yo me acuerdo en mi juventud, como les conté un tiempo, mi papá tenía una gran biblioteca en su casa porque le gustaba el ocultismo, ese tipo de cosas. Y yo leí muchos libros de metafísica. Y eso, hermanos, es muy parecido a lo emocional en las iglesias. Hay que tener ojo con eso. En cierta forma creo que la visión de la metafísica ha ingresado también a la iglesia. Debemos tener advertencia, hermanos. Manipular el nombre del Espíritu Santo para justificar emociones o voluntades personales constituye una forma grave de irreverencia y de autoidolatría religiosa. Hermanos, la evidencia, y consideren esto y piensen en esto, hermanos. La evidencia bíblica del Espíritu Santo es el fruto. Es el fruto y no el ruido. Gálatas 5, 22 y 23. Pablo presenta la marca incuestionable de la presencia del Espíritu, que es el fruto. El fruto del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Se fijaron en eso? No encontramos entre estos frutos ninguno de los elementos sensacionalistas tan asociados hoy al espíritu como exageración emocional, gritos, convulsiones, espectáculos, estados alterados de la conciencia. Hermanos, de hecho, mucha gente se ha alejado de la iglesia por este tipo de espectáculos que hemos estado dando en las iglesias. No atentemos al sentido común de la gente. De verdad que el espectáculo impresiona al hombre, pero el fruto es el que confirma la obra del Espíritu Santo. El fruto. Una iglesia puede tener ruido, pero no fruto, emoción, pero no santidad. El Espíritu demuestra su presencia por transformación, no por emociones pasajeras. Hermanos, el Espíritu Santo está donde Cristo es exaltado, la palabra lo dice. El Espíritu está a donde es exaltado el nombre del Señor. No donde el hombre lo exige. No hay un solo hombre que agrade a Dios. No hay un solo hombre que agrade a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. En Juan 16:14 Cristo declara: Él me glorifica, en referencia al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta en lugares donde Cristo es predicado con fidelidad bíblica, exaltado como Señor, obedecido en sus mandamientos, reconocido en su suficiencia y honrado en su santidad. Pero existen errores frecuentes. Existen muchos errores frecuentes, hermano. Creer que el Espíritu está donde se siente algo. Hermanos, yo no digo que sentir emociones sea malo, para nada. Las emociones son el vehículo, pero no es el fin.
Pero creer que el Espíritu está donde se siente algo es un error. De verdad, yo hay veces que me he ido de la iglesia sin sentir nada. Y uno se siente triste. ¿Por qué? Porque no hubo un trabajo en las emociones. Sin embargo, el Espíritu estuvo siempre allí. El Espíritu habita dentro de nosotros. Suponer que Dios se mueve solo donde hay estímulos externos es un error. Declarar que el Espíritu no estuvo en un servicio sobrio, reverente y bíblico porque faltó emoción. No digo que tenemos que estar como momias parados, pero no nos vamos a los extremos. Es importante adorar al Señor con alegría, levantar las manos, glorificarlo. El amén para confirmar la palabra del Señor. La Escritura enseña lo contrario. Dios habló a Elías en un silbo apacible, dice la palabra. Qué hermoso es el Espíritu Santo. Dios es Dios de orden, no de desorden. El Espíritu produce autocontrol y no pérdida de control, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que la verdadera adoración, y por favor escuchen esta frase, la palabra de Dios nos enseña que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Amén. No en espíritu y emoción. Dice en espíritu y en verdad. Hermano, no le corresponde al hombre definir dónde está Dios. No pequemos de soberbia. Seamos humildes. Busquemos del Espíritu Santo, de su presencia. Tratemos de conectarnos con Él. Él vive al interior de cada cristiano, de cada creyente. Corresponde al creyente someterse donde Dios ha dicho que Él obra. El Espíritu Santo de Dios es santo, es eterno, es soberano, es perfecto, independiente del sentir humano, hermanos. Sin embargo, el hombre incurre en graves errores, reduciendo al Espíritu Santo a emoción. Lo convierte en legitimador de decisiones humanas. Aquí, yo tomo una decisión errada, pero es que siento en el Espíritu es... ¡Ay! Declara donde Dios está según percepciones emocionales. ¿Verdad? Sí, sentí la chiripiorca porque ahí está el Espíritu. No, hermanos. Manipular su nombre para generar experiencias. De verdad que hemos perdido el respeto. Hemos perdido el respeto para con la persona del Espíritu Santo, para con su obra hermosa. Cuando Cristo fue bautizado, ¿se acuerdan? Y el Espíritu Santo baja y se posa en él. Yo me preguntaba por qué tendría que haber bajado el Espíritu Santo si Cristo es Dios. Bueno, Él se hizo hombre para representarnos. Y como representante de los hombres, el Espíritu de Dios tenía que depositarse en Él, porque a nosotros también nos iba a ocurrir lo mismo. Íbamos a ser bautizados y el Espíritu de Dios iba a vivir en nuestros corazones. Qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, hermanos, a la presencia del Señor. El Espíritu Santo nos guía a adorar al Señor, a buscarlo incansablemente. Y es más, cuando la boca se nos pega y no queremos orar, cuando estamos abatidos y no tenemos fuerzas para orar, la palabra dice que el Espíritu gime dentro
y ora por nosotros, intercede por nosotros. ¡Qué maravillosa obra del Espíritu Santo! La iglesia debe buscar la presencia del Espíritu Santo. Y para terminar, hermanos, es una postura de humildad doctrinal, el discernir según la palabra, someternos a la soberanía del Espíritu y dejar que Él diga dónde quiere obrar, cómo quiere obrar y cuándo quiere obrar. Debemos rendirnos a su obra santificadora y no a nuestros impulsos momentáneos. A fin de cuentas, hermanos, la iglesia es del Espíritu. De hecho, el libro de Hechos debería llamar, como muchos dicen, los hechos del Espíritu. El Espíritu llevó a Jesús a la cruz. El Espíritu lo llevó abajo, al Seol. El Espíritu lo resucitó. Y de ahí en más el Espíritu no ha parado. Y obra cada día, hasta el fin de los tiempos. Así como el Espíritu estuvo al inicio de la creación, cuando se movía sobre las aguas, hasta el día de hoy sigue existiendo. Y aunque su persona no sea respetada a veces en la iglesia y no sea considerada por Dios, el Espíritu es Dios. Y les dejo dos preguntas. Como decía el pastor, hay que hacer preguntas. La pregunta que debe quedar grabada no es: ¿se manifestó el Espíritu Santo? ¿Se habrá manifestado el Espíritu Santo? Sino que ¿estuve yo sometido al Espíritu Santo conforme a la Escritura? Esa es la pregunta, hermano. Inclinen sus cabezas y oramos. Padre, gracias por este tiempo, por esta pequeña palabra, para ministrar, Señor, tu iglesia, para tocar corazones. Señor, para dar entendimiento y traer luz que trae tu Santo Espíritu. Debemos entender y comprender la obra de tu Santo Espíritu. No es el menor de la Trinidad. Alón, dice la palabra, semejante, iguales. Debemos honrar al Espíritu Santo. Debemos buscarle, debemos respetarle y no utilizar su palabra, su nombre en vano. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame constantemente en tu iglesia. Que aprendamos a entender y a comprender tu Santo Espíritu, que está totalmente separado de las emociones. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.